Hola, en este video vamos a ver una optimización de la descripción del receptor de la UART RS232. Vamos a recibir caracteres de 8 bits, como habíamos visto antes, con un solo bit de stop y sin bit de paridad. Pero la optimización consiste en tener en cuenta la cantidad de recursos que usamos, o sea, tener un circuito sintetizado que use menos recursos. Además, el código también es más simple en este caso. Lo que se usa es un solo clock. No debemos entonces instanciar el generador del baud rate. Vamos a usar el único clock que hay en la plaqueta y es la forma de trabajar. Lo que pasa es que este diseño no es muy didáctico como el anterior, que me permitía ver la relación entre el baud rate y la señal de muestreo y estudiar bien toda la comunicación serie. Ahora tenemos un solo clock, entonces no está en evidencia esa relación. Pero como ahora lo podemos entender porque ya vimos los ejemplos anteriores, no hay ningún problema en ver lo que en realidad se va a usar siempre profesionalmente, porque lo que se recomienda es que el reloj sea único. Si bien en los casos anteriores la fuente de clock era única, pero vimos que había algunos problemas con usar un reloj derivado del clock, porque tenía que cumplirse que esa relación de frecuencias fuera un número entero. Ahora vamos a ver que hay una cantidad de pulsos que contamos que no es un número entero. Al truncarse podría ocasionar un error, pero de la manera en que se hace este código, eso no va a suceder. Así que lo vamos a ver en detalle. Estoy viendo el receptor. En lugar de hacer primero, como hago siempre, la descripción y lo muestro en la plaqueta y después hago el test bench, en este caso preferí hacer primero el test bench porque se puede relacionar bien con el video anterior. Lo que estamos viendo es la descripción, ¿no? Entonces tenemos library y IEEE, package standard logic 1164, package numeric standard. En la entidad tenemos un generic que es bits, positive y 8, porque vamos a transmitir siempre caracteres ASCII. Como port de entrada tenemos el clock in standard logic, el reset in standard logic y la línea receive data también es in standard logic de la norma RS232. Como salida está previsto tener un carácter que vamos a formar con todos los bits que vamos a recibir por receive data. Entonces, este carácter es out standard logic vector bit -1 down to 0. La idea es que posteriormente vamos a poder ver el carácter recibido en la plaqueta. En la arquitectura tenemos la signal que llamo próximo RX de tipo estado, que es un tipo de datos enumerado que yo llamo estado. Por lo tanto debo usar un type para decir cómo es el dato que llamo estado. Entonces is, y en este caso entre paréntesis y separado por coma tengo todos los estados que va a adquirir esta máquina de estado. El estado idle, cuando no estoy recibiendo nada. El estado validando start, cuando se recibió un 0. Y se avanza a la mitad del bit para leer si está aún en 0 la línea. Luego, si era un start correcto, se avanza a recibiendo bits. En este caso vamos a recibir los 8 bits del carácter ASCII. Y a continuación recibiendo stop, o sea, el bit en 1. Los estados que vimos corresponden a la máquina de estado que estamos viendo. Luego tenemos otra señal que llamo registro RX, que es Standard Logic Vector bit -1 down to 0.
que es donde se van a ir incorporando los bits que se va recibiendo. Por lo tanto, se trata de un registro de desplazamiento. Luego tenemos otra señal que llamo buffer RX, que es del mismo tipo que el registro, porque cuando se termine de recibir el carácter que está en el registro, lo vamos a copiar en el buffer. Así liberamos el registro por si quisiéramos ir recibiendo otro carácter y no se pierde el anterior. Luego tenemos la señal contador bits, que es para contar justamente los 8 bits en este caso, que va a tener el carácter. Para contar 8 necesitamos 3 bits. No obstante, yo estoy usando 5, debido a que ya lo dejo preparado por si quieren cambiar la cantidad de bits recibidos. Entonces es unsigned 4 down to 0. Prefiero la descripción ya dejarla preparada para cualquier cambio. Después, cuando uno usa la plaqueta y sabe que no va a hacer ningún cambio, convendría directamente usar exactamente la cantidad de bits que se necesitan para no estar gastando recursos. Lo mismo pasa con la señal siguiente, que es contador de pulsos. Le di una dimensión mayor de la necesaria. Así que también en este caso, si necesitamos economizar recursos y ya sabemos que vamos a trabajar con un determinado baud rate, entonces tenemos que ver cuántos bits se va a necesitar para posicionarnos en la mitad del pulso. O sea, esa cantidad es la cantidad de pulsos que entran dentro del ancho de un bit. Lo siguiente es una constante, constant, que llamo baud rate. Es de tipo integer y tiene el valor de 115.200. Entonces, como les había dicho que iba a probar, tenía ejemplos con distintas velocidades, bueno, decidí ahora usar la máxima, que es más interesante. Luego tengo otra constante que llamo cantidad de pulsos, que son la cantidad de pulsos que hay que contar para, una vez que estoy en la mitad del primer bit, el de start, llegar a la mitad del siguiente bit. Entonces es de tipo integer y su valor, dejo que el compilador realice la división entera, o sea, con truncamiento entre las dos constantes. 24 MHz, que es el oscilador de mi plaqueta, dividido el baud rate que acabamos de decidir usar. Y a ese valor hay que restarle 1, porque vamos a contar siempre desde 0 hasta la cantidad de pulsos menos 1. Este menos 1 lo pongo acá porque también este resultado hay que dividirlo en 2. Entonces queda más claro el código si ya incorporé el menos 1. En este caso, esta división da 208,3 periódico. El compilador lo va a truncar a 208. En el tipo de descripción que vamos a ver con un solo clock, esta diferencia entre los dos valores no ocasiona ningún inconveniente. Mientras que habíamos visto en el video anterior que cuando instanciaba un componente que generaba el baud rate, cuando había algún truncamiento en el cálculo de los pulsos, eso ocasionaba un desfasaje que a la larga podía ocasionar un error. Con menos 1 nos va a dar 207. Cuando este valor lo dividamos en 2, va a haber otro truncamiento porque da 103,5 y el valor que va a tomar es 103. Y nuevamente no vamos a tener problema con ese truncamiento. Entonces, terminada la parte declarativa de la arquitectura, que va entre el is y el begin, vamos, después del begin, al cuerpo de la arquitectura. Allí tenemos en la etiqueta RX un proceso que se dispara únicamente por clock. Entonces, otra ventaja de esta descripción es que volvemos a tener un proceso secuencial sincrónico, o sea, absolutamente sincrónico. Antes teníamos un reset que era sincrónico, ahora el reset va a estar sincrónico también, porque solamente se va a disparar
por la señal de clock. A continuación hay un if que analiza si rising edge, que es una función aplicada a clock, tiene un flanco creciente. Entonces, then, o sea que si hay un flanco creciente en la señal de clock, otro if analiza si reset está activo. Como habíamos visto, reset activo es generalmente en 1. Entonces, tanto el buffer como el registro los inicializamos en 0, usando others, de manera que se acomoda automáticamente a los distintos bits que pueden constituir estos dos señales. Inicializarlos en 0 no es absolutamente necesario porque el registro se va a ir cargando con un bit a medida que lo va recibiendo y el buffer se va a cargar con el contenido del registro, pero es prolijo comenzar con estas señales ya en 0 y sobre todo para el test bench porque lo podemos analizar fácilmente. Pero en realidad el reset tiene como función fundamental dar el estado inicial para la máquina de estados. O sea, lo que es imprescindible es que en el reset el próximo RX sea el idle. Así damos comienzo a la máquina de estado. Luego tenemos un else, quiere decir que la próxima vez que se dispare este proceso con clock y se detecte que el flanco de clock es ascendente, reset no está más activo, entonces vamos a ir al else. El else lo que contiene es la máquina de estado. Entonces tenemos un case que analiza el estado que tiene próximo RX. Si ese estado es idle, o sea, is, when idle, tenemos la flechita hacia la derecha, entonces inicializamos los contadores, el contador de pulsos y el contador de bits, todos en 0 y usando siempre others. Además, inicializo nuevamente el registro RX. Este diseño está pensado más bien para el test bench que voy a hacer posteriormente. Cuando veamos en el video siguiente el diseño directamente hecho para la plaqueta, tendremos que volver a analizar qué efecto tiene haber inicializado 2 veces el registro, porque vamos a ver que en realidad tiene efecto en el hardware. Por lo tanto, no vamos a estar economizando recursos. Entonces hay que estudiar perfectamente en qué lugar es imprescindible inicializarlo. Y además tendríamos que estudiar qué sucede si no lo inicializamos, dado que en realidad es innecesario, ya que se va a ir cargando con los valores que vamos recibiendo y podemos economizar hardware, que es importante. El buffer, por ejemplo, yo lo inicialicé también por prolijidad en el reset y posteriormente no lo volví a inicializar porque cuando haya un carácter en el registro, este se va a copiar en el buffer, borrando el contenido anterior del buffer, de manera que es innecesario darle un valor inicial. Y va a quedar con ese contenido hasta que haya un nuevo carácter en el registro. Eso da tiempo para poder procesar el contenido del buffer mientras está recibiendo un nuevo carácter. Y tampoco es indispensable inicializar en 0 el buffer en el reset. Es prolijo, pero tiene un costo. Entonces hay que analizar si a uno le conviene ocupar hardware solamente por prolijidad de código. Para poder seguir bien la máquina de estados nos conviene recordar un poco cómo era la norma RS232. En este momento estábamos viendo en la máquina de estado que estamos en el estado idle. Y a continuación, dentro de ese estado, tenemos que ver si se detecta un 0. O sea, hay un flanco decreciente desde el 1, que es el estado de la línea cuando no está activa, a 0. Que si no hay errores, significa que se ha recibido el bit de start.
Luego tenemos los 8 bits, en este caso, del carácter ASCII para terminar con un 1, que es el bit de stop. A continuación, preguntamos si se detectó que la línea Receive Data está en 0. Un 0 en esta línea, recuerden que indicaba que habíamos recibido el bit de Start, que es el que sincroniza la comunicación, dado que la norma es asincrónica. Si vemos que esa línea está en 0, entonces el próximo estado, o sea, el próximo RX, va a ser validando Start. Porque lo que hemos detectado hasta ahora es un flanco de la señal Receive Data. Estaba en 1 y ahora está en 0. Pero podría ser un falso disparo o un ruido. Entonces, lo que hay que hacer siempre es posicionarse en la mitad del bit y volver a leer ese estado. También habíamos visto que para mayor seguridad, si fuera necesario, se pueden tomar muestras del 0, o sea, posicionarse en la mitad menos un pulsito, la mitad y la mitad más un pulso. Tomar 3 muestras, por ejemplo, y decidir si las 3 coinciden, darlo por válido y si no, no. Eso habrá que ver en cada caso qué es lo que conviene. Luego entonces cerramos el if. Supongamos que teníamos un disparo de la señal Receive Data en 0 y el próximo estado es validando Start. Vamos a validando Start y ahora lo que tiene que hacer este estado es ir contando pulsos de la señal de clock, que es la única que tenemos, hasta llegar a la mitad del bit. Por eso acá analizamos con el siguiente if si el contador de pulsos es menor que la cantidad de pulsos dividido 2. Ese valor de cantidad de pulsos lo habíamos obtenido, ¿se acuerdan? Dividiendo la frecuencia de mi oscilador sobre la velocidad del baud rate. Entonces ahí nos daba la cantidad de pulsos que ocupa un bit. Pero ahora, como estábamos en el inicio del bit, tenemos que contar medio bit para llegar a la mitad. Por eso está dividido 2. Mientras nos encontremos que sea menor, lo que tenemos que hacer es incrementar el contador de pulsos. Cuando es igual, entonces lo que hay que hacer es ese contador de pulsos ponerlo en 0 porque ya lo gastamos y analizar con el siguiente if si la señal Receive Data sigue en 0. Entonces then el próximo estado es recibiendo bits, o sea que lo hemos validado. Si no estaba en 0, vamos por el else y retrocedemos al estado idle. Entonces, a continuación, cerramos los dos if. Bueno, vamos al estado recibiendo bits. En este caso, nuevamente tenemos el contador. Si el contador de pulsos es menor que la cantidad de pulsos, acá no es dividido 2 porque ya estamos en la mitad de un bit y tenemos que llegar a la mitad del otro. Entonces tenemos que contar el total. Como el contador en el estado anterior, cuando llegamos al máximo, lo habíamos inicializado en 0, la primera vez que entremos va a dar por menor. Por lo tanto, lo vamos a incrementar. Así que ya vamos a tener un 1. Supongamos entonces que es menor, va a salir de ese if y como no cambiamos, el próximo estado va a seguir en recibiendo bits. Entonces, mientras sea menor, va a seguir incrementando la cantidad de pulsos. Cuando sea igual, vamos al else. Contador de pulsos ya lo ponemos en 0 porque lo hemos gastado. Y ahora preguntamos si el contador de bits es menor que bits, que era la constante. O sea, si todavía no terminamos de completar un carácter. Bueno, esta es la primera vez, así que va a ser menor porque el contador de bits estaba en 0, así lo habíamos inicializado. Por lo tanto, ese bit que está en Receive Data se va a incorporar al bit más significativo del registro de desplazamiento, o sea, a la izquierda. Este registro se va a desplazar hacia la derecha, o sea, que el primer bit que recibimos del carácter, recuerden que era siempre el bit 0.
el menos significativo, lo ponemos en la parte del bit más significativo y 8 veces se va a desplazar hacia la derecha hasta quedar ubicado en la posición correcta, que es el bit 0. Entonces acá, cuando tenemos registro RX, le asignamos receive data en el bit más significativo a la izquierda, concatenamos con el resto del registro, o sea, bit -1 down to 1, y con esto hemos conseguido un desplazamiento a la derecha e incrementamos el contador. Cuando el contador de bits es igual a la cantidad de bits, entonces vamos por el else. Nuevamente el contador de bits lo ponemos en 0 y avanzamos al próximo estado, que es recibiendo stop, porque ya tenemos todo el carácter. Bueno, supongamos que vamos al estado recibiendo stop. Preguntamos si el contador de pulsos es menor que la cantidad de pulsos. O sea, esta parte la repetimos tal cual, porque siempre tenemos que posicionarnos en la mitad del bit. Esta es la mitad del bit de stop. Mientras no sea igual, incrementamos el contador. Cuando es igual, vamos por el else, entonces el contador lo ponemos en 0 y copiamos el registro que contiene el carácter recibido en el buffer de recepción, que lo llamo buffer RX. Y el próximo estado es el little. Y cierro el if. Luego cierro el case y luego cierro los otros if. Uno era el flanco creciente de clock y el otro era el clock, para finalmente cerrar el proceso, y fuera del proceso asigno el contenido del buffer al carácter, que era un port de salida, de manera que lo vamos a ver entonces en la plaqueta. Bueno, vamos a ver ahora el test bench. Este nuevo test bench se parece bastante al que habíamos visto en el caso del video anterior, pero ahora voy a agregar los assert, que es lo que corresponde que tengan los test bench, para que no sea necesario hacer la simulación. Además tengo que adecuar el ancho del pulso con la velocidad del baud rate que estoy utilizando. Y también, de paso, voy a enviar más caracteres ASCII. Así que tiene algunas diferencias. Tenemos the library IEEE, package standard logic 1164, package numeric standard, la entidad, por ser entidad de un test bench, es vacía. En la parte declarativa de la arquitectura, entre el is y el begin, tenemos el componente, que es nuestra descripción. Luego, una constante que llamo n-bits integer igual a 8, que es la cantidad de bits con que voy a hacer la simulación. Luego, las señales que son propias del test bench y que corresponden a los ports del componente. Aquellas que son de entrada, como clock, reset y receive data, están en 1. La salida, que es el carácter, no tiene valor inicial. Luego tenemos las constantes frecuencia y periodo y la señal detener, que tienen que ver con el proceso que genera el reloj. Después del begin comienza el cuerpo de la arquitectura. Como es usual, lo primero que tengo es el instanciado del componente en la etiqueta que llamo device under test, o sea, DOT. El nombre del componente es generic map bits mapeado a n bits. Luego el port map y clock, reset, receive data y carácter mapeados a las respectivas señales del test bench. Luego tenemos el proceso que genera el reloj y el pulsito de reset explicados en el primer video de secuenciales sincrónicos. Y a continuación el proceso prueba, que por ser un proceso de un test bench, fíjense que nos lleva lista de sensibilidad. Y comenzamos, como es usual,
con un report de tipo Note. Allí digo, verificando el receptor de la UART RS232 a 115.200 bits por segundo y caracteres ASCII de 8 bits. Esperamos con wait until reset 0 que la señal de reset no esté más activa y luego con wait for 3 nanosegundos esperamos que se propague esa señal. A continuación voy a ir generando los bits que va a ir recibiendo mi descripción por la comunicación serie. Entonces, lo primero es poner la línea en 1. Por lo tanto, receive data le asigno un 1 y como comentario es idle. Luego, estas son cuentas que hay que hacer previamente para hacer el test bench. Ese 1 lo voy a hacer sincrónico como si fuera el ancho de un bit. Para el test bench me conviene porque ese 1 podría tener cualquier duración. Es una línea cuando no está transmitiendo que está en estado alto y el receptor y el transmisor se van a sincronizar con el bit de start. No obstante, en mi test bench para simular y ver bien las señales me conviene que también el idle sea del tamaño de un bit. Entonces tengo que calcular qué tamaño tiene un bit. Para hacer ese cálculo tengo que hacer la inversa de 1 sobre 115.200. También me encuentro con que no me da un número exacto, me da 8.680,5 periódicos, nanosegundos. Así que decidí yo aproximarlo a 8.681 nanosegundos. No usé las unidades microsegundos porque iba a tener un gran error al redondear. Lo hice en nanosegundos y con eso el error va a ser menor. Luego tengo que generar el 0 del bit de start, asignándole a receive data un 0. Y nuevamente wait for 8.681 nanosegundos es, por un lado, el tiempo de propagación de la señal, pero por otro, es la separación entre un bit y otro, o sea, el ancho del bit. Y a continuación voy enviando los bits que en este caso van a corresponder, como dice acá el comentario, a la letra H. Y como recuerden que en la norma se envía primero el bit 0, tengo que leer el código ASCII en binario de la letra H, que es este, e ir enviando los bits de derecha a izquierda. Primero el 0 que está en la posición 0. Entonces, para que sea más claro también, voy numerando los bits a medida que los voy enviando, y así recuerdo que empecé de derecha a izquierda. Escribo un 0, espero que se propague y genero el ancho del bit, y así voy haciendo toda la letra H mayúscula. La idea es enviar hola, o sea, 4 caracteres ASCII. Luego, para terminar de enviar el carácter, tengo que enviar el bit de stop, siempre de ese ancho, y pongo la línea en idle, también de ese ancho. Y si no quisiera ver la simulación, recuerden que en realidad el test bench no es para ver la simulación, sino para saber si hay algún error directamente con este programa. Entonces fíjense que voy a usar esta vez el assert, que no lo usé en los casos anteriores. En assert pregunto si el carácter es igual al que yo supuestamente le envié. Si esa igualdad no saliera por verdadero, entonces se van a ejecutar las dos líneas que vienen a continuación. Un report, que entre comillas dobles indica que lo que está allí son caracteres ASCII imprimibles, no es una H mayúscula. Y severity failure, o sea que si se recibe esta falla va a abortar la ejecución de la simulación. Luego comienzo nuevamente mandando un start y ahora voy a mandar la O. Bueno, todo es igual. Hago otro assert para la O
Luego acuérdense que había hecho un falso start, o sea, un 0 que no tuviera el ancho que corresponde a un bit. Cuando me posicione en la mitad del bit para validar el 0, me encuentre con un 1. Así que por eso le di un ancho, fíjense que le puse más o menos un tercio, así seguro falla. La línea idle la puse en 1 por un tiempo tal, que es este 5787, que sumado a los 2894 me dé los 8681. O sea que en total fuera un bit, para que no se me desincronice las señales. Luego hice nuevamente un start, pero esta vez un start del ancho necesario, y envío la letra L. A continuación hago otro assert para recomenzar con otro start y envío la letra A. Y luego hago el assert corresponde a la A, y para poder estudiar bien, porque vamos a ver las formas de onda, hago un carácter que no me importa cuál es, simplemente lo que quiero es que sea 01010101, porque de esa manera puedo ver que siempre logré que se posicionara en la mitad del bit, con los bits alternos. Y finalmente envié el signo de admiración, que es este, que en la simulación no llega a aparecer. Es demasiada la información y se corta antes. Hago también un assert para el signo de admiración, y en este caso que tengo los assert, corresponde que ponga el report de tipo no que diga verificación exitosa, porque si llegué aquí es porque no se produjo ningún failure, ninguna falla que abortara la simulación. Entonces, después de Severity Note, tenemos como siempre detener, lo ponemos en true, detenía entonces el proceso que generaba el reloj. Con wait esperamos que todos los procesos se hayan terminado, y si es así, entonces se termina la simulación. Lo que vamos a ver a continuación entonces es terminal, new terminal, y en lugar de correr directamente el script que ya tengo hecho para estos ejemplos del receptor, voy a correr un script más chiquito. Es como el que se llama corre, pero como le puse core nada más, le falta el GTK Wait, porque así pueden ver primero que no hay ningún error. Entonces después podemos ver el GTK Wait. Así que para correr este script en Windows o punto barrita, así sabe que tiene que buscar el directorio actual, y pongo core. Tenemos el primer report de tipo node verificando el receptor, ese que les había contado, y se produjo el segundo, que es verificación exitosa, o sea que no hubo ninguna falla hasta el final del test bench. Ya con eso no necesitaríamos abrir el simulador. Ahora, no obstante, nos sirve para estudiar bien el tema y comparar con los casos anteriores, así que ahora voy a correr el script completo. Antes se los voy a mostrar. Vamos acá, corre, ahí lo tienen. O sea, uso GHDL -A por analizar, con la descripción del receptor, con el test bench del receptor, y luego la elaboración del test bench y correr el test bench, generando en este caso la información de las ondas para después ver en el simulador. Luego llamo al GTK Wait con el nombre del archivo que acabo de generar, y a continuación el nombre del archivo de simulación que obtuve la primera vez que lo hice, de manera de no tener que volver a seleccionar todas las señales, darle los colores, ubicarlas y darle el tipo de datos. Bueno, ahora sí, vamos a la ventana de abajo, la terminal, y corro ese script. Entonces acá tenemos la simulación. Directamente podemos ver
aunque ya sabemos que anda bien, pero podemos ver aquí, fíjense en el renglón que está resaltado en azul, que es el carácter de salida. Fíjense que tenemos la H, acá tenemos la O, la L y la A. O sea que tenemos el mensaje que había mandado, que es hola. Esta U mayúscula es el símbolo que corresponde al 01, 01, 01 y 01 que yo había escrito para poder tener una señal con unos y ceros alternados y poderla estudiar. Vemos que anda, pero la idea es analizar un poquito más. Aquí tenemos el reset, como siempre, es un pulsito tan chiquito que no llegamos a verlo al inicio. Vamos a ver esta señal roja. Esta es receive data y está en 1, el estado idle. Hasta allí que bajó a 0. Entonces ahora hago zoom y vemos que el contador de pulsos va a empezar a contar los pulsitos del clock. Fíjense el clock, lo voy a ampliar. El clock es la señal de 24 MHz, la que voy a tener en la plaqueta. El contador de pulsos cuenta con esa misma frecuencia y va a contar hasta la mitad del bit. Fíjense que está en 103. 103 es la mitad de 207 truncado. Entonces cuenta hasta allí y luego pasa a 0. Y ahí es donde va a leer si el bit está en 0. Como está en 0, es la línea roja, vemos que está en 0, quiere decir que el próximo estado es recibiendo bits. A partir de allí, ahora vamos a avanzar un poquito, a partir de este valor tiene que contar ya no 103, sino 207 para posicionarse en la mitad del siguiente bit. Y el contador de bits, que está acá en la última línea, ya se incrementó, porque estamos en el primer bit. Así va entonces validando cada bit. 2, bueno, ahora lo pongo más chiquito. Y cuando llega a 8 bits, entonces fíjense que tenemos en el registro RX ya todo el valor que corresponde a la H. Pero hay una latencia para copiar ese valor en el buffer, porque lo estamos copiando en el estado siguiente. Por eso la H aparece en la mitad del siguiente bit. Este valor, fíjense que lo tenemos acá repetido en esta señal, que es el buffer, que lo dejé en binario, así lo ven bien, que es el mismo valor que teníamos en el registro RX. Y en cambio, en el carácter, en lugar de ponerlo en binario, lo puse en ASCII como formato. Así de entrada uno ya ve que funciona correctamente. Pero es el ASCII que corresponde a ese binario. Así vamos a seguir entonces recibiendo los demás caracteres. Y para ver lo de la mitad del bit, cómo funciona, es que yo, después de la A que la recibí acá, hice una señal pulsante, como les decía. Entonces, ahí donde está el cursor, se va a disparar el start. Allí. Y ahora, fíjense, vamos a ver si logrando un poquito. Ahí se ve que estamos en la mitad del bit de start, lo estamos validando. Cada vez que incrementamos en 1 es porque estamos en la mitad del bit, lo acabamos de leer. En este caso de un bit de datos, ¿no? Entonces, fíjense, seguimos estando en la mitad, acá también, está siempre en la mitad, no tenemos ningún desfasaje. Pese a el problema del truncamiento de los valores que estamos contando. A lo sumo podría haber que no fuera la mitad, sino que fuera un pulsito menos por ese truncamiento, un pulsito del clock menos, pero son tantos pulsos los que está contando que uno más, uno menos, no cambia nada. Entonces, ¿por qué esto no se va a desfasar si el mensaje fuera muy largo, como sí ocurría en el caso anterior? Porque el contador lo vamos a poner en 0 cada vez que comenzamos un nuevo carácter.
Antes no ocurría esto, porque la señal de baud rate se producía siempre y la señal de n veces el baud rate también. Entonces no se sincronizaba cada vez que tenemos un start. Con este diseño se va a sincronizar siempre. Entonces no tenemos ningún problema. Podemos ver que siempre está en la mitad del bit. Pero fíjense que acá no tenemos la referencia del baud rate, no tenemos la referencia de esa señal de muestreo que era útil de entender. Si bien este es más simple y anda bien en todos los casos. Bueno, espero que les haya gustado. Si les fue útil la descripción, les agradezco si ponen me gusta, se suscriben al canal, accionan la campanita. Y además, si pueden colaborar con el canal, ahora tengo Patreon. El link está allí abajo en los comentarios. Muchas gracias. En el próximo video vamos a ver en la plaqueta la ejecución de este diseño. Chau, chau.